Mis hermanos, mis hermanas, abran su Biblia en Génesis 39, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Nuevamente, Génesis 39, 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis capítulo 39, versículo 4. José fue un mayordomo fiel. Fue un mayordomo excelente. ¿Cuál era el secreto para que él tuviera una mayordomía fiel, aceptable, una mayordomía que tuviera contento al dueño de la casa? Pensemos, ¿cómo es que en tierra extraña llegó a ser lo que fue? ¿Cómo es que llegó a tener un cargo tan alto, habiendo sido llevado ahí y comprado como un esclavo? Realmente tenemos que pensar que José tenía una bendición muy especial de parte de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, que un mayordomo fiel va a conservar su privilegio. Un mayordomo fiel no será quitado de su sitio, de su posición. Como dice la Escritura, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en el caso de José, con la bendición de Dios, hacía prosperar lo que se le confiaba. Ahí estaba el secreto. Dios prosperaba todo en las manos de José. Un mayordomo fiel conserva su relación con Dios pese a cualquier cosa que le ocurra. En el caso de José, fue fiel a Dios cuando sus hermanos lo pusieron en la cisterna. Fue fiel a Dios en el camino a Egipto y siguió siendo fiel en la casa de Potifar. Siguió siendo fiel aún en la cárcel. Siempre la fidelidad fue notoria en el caso de este varón. Realmente hay personas muy diferentes a José. No tienen esa bendición, no tienen esa fidelidad hacia Dios y lo que tocan no prospera. Lo que reciben, como se dice entre nosotros, no rinde, se acaba. Hay personas así que lo que hacen por donde pasan es dejar más hondo el camino, es dejar más puertas abiertas porque ya no se pueden cerrar, se echó a perder la chapa o se les quemó el guiso. Perdieron aquello que debían haber guardado con mucho celo. En el caso de José, fue capaz de, pues realmente prosperar en todo.
Es decir, lo que él recibía se aumentaba. Lo que él tenía para administrar realmente, diremos, tenía una bendición especial de parte de Dios. Un mayordomo fiel recibe la confianza de aquel que le tiene por servidor. Ojo, mis hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros como mayordomos. Y realmente Dios nos ha dado una bendición muy grande, porque del 100, Él espera que le regresemos el 10 y administremos el 90%. El 90% lo tenemos nosotros como capital, diremos, que está produciendo y que el Señor ha puesto en nuestras manos como muestra de confianza. Algo que aprendió José en Egipto, particularmente en la casa de Potifar, fue que como mayordomo él tenía límites. Ojo con eso, mis hermanos, porque estamos en una época en que realmente no nos gustan mucho los límites. Por ejemplo, no nos gustan los límites de velocidad, no nos gustan los límites en otras áreas de nuestra vida. Queremos ser libres, queremos ir a toda velocidad. Los accidentes que ocurren generalmente son por eso, porque no obedecemos a las señales, a los límites marcados. Si dice 60, yo quiero ir a 120. Si dice 80, yo quiero ir a 160. Bueno, entonces, ¿qué esperamos? Si brincamos los límites, pues nos vamos a encontrar con situaciones muy difíciles, graves y aún de muerte, porque hay muchas estadísticas que demuestran que la velocidad puede llevarnos a terminar muy mal. Y lo que es peor, por esa irresponsabilidad, otros pueden sufrir desgracias. Así que no solamente los límites de velocidad, también no nos gustan los límites en otras áreas de la vida. Por ejemplo, hay quienes no les gusta tener solamente una relación con su esposo o esposa. Quieren tener otras relaciones. Un mayordomo fiel entiende que hay líneas que seguir, que no hay que brincar. Un mayordomo fiel vive dentro de esos límites, porque esos límites han sido puestos por Dios. En este sentido, José tenía bien claro que no podía ir en contra de lo establecido por Dios. Hay límites que son para nuestro bien. Ahora, ¿cómo puso José en práctica este conocimiento de que había límites? Bueno, entendió que lo que tenía en sus manos no era de él. Fíjese qué hermoso, ¿no? Lo que tengo en mis manos no es mío. Otro hombre de Dios lo dijo también, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y en el Nuevo Testamento la mayordomía parte de un principio. ¿Saben cuál es? No sois vuestros. No nos pertenecemos. Tenemos un dueño. Tenemos un padre. Tenemos alguien que no solamente vela por nosotros, sino que también pone reglas, también pone límites que como hijos
como protegidos por Él, debemos de obedecer. Nada es mío, todo es de Dios. Y la palabra de Dios así lo dice, ¿verdad? De Jehová es el mundo y su plenitud. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Nosotros, pueblo suyo, somos ovejas de su prado. José entendió eso. Lo que tenía en su mano no era de él. Y la segunda cosa que aprendió es que tenía que responder por lo recibido a Potifar. Todo mayordomo tiene a alguien a quien debe dar cuenta. Nosotros como mayordomos del Señor tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Entiendo yo que dentro de esa limitación, dentro de esos límites, hay responsabilidades que cumplir. La Escritura dice que José entraba a la casa para hacer su trabajo, con todo orden, con toda honestidad, con todo respeto, cumplía. Hay quienes dicen que van al trabajo y hay otros que dicen que van a trabajar y trabajan porque el buen mayordomo, el mayordomo íntegro, debe cumplir sus horarios por los que fue contratado. Debe cumplir las obligaciones que se le han marcado. Nosotros debemos recordar que quien es el dueño de nuestro cuerpo es Dios. Imagine eso, ¿verdad? Aún somos mayordomos de nuestro cuerpo. Somos administradores, mayordomos de Dios que hemos de dar cuenta. Así José lo entendió también. ¿Cómo haría yo este gran mal?, le dijo a la esposa de Potifar, y salió huyendo dejando su ropa en manos de ella. Cuidó su cuerpo, cuidó la situación, se mantuvo dentro de los límites a pesar de la insistencia de la mujer. Él mejor huyó y dejó su ropa. Y mintiendo ella lo acusó y entonces pues lo llevaron a la cárcel. Aquella mujer en su perversidad hizo toda una historia alrededor de José. José aún así se mantuvo fiel a Dios en su mayordomía. Nada más para recordar, vamos a leer Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Pero, honestamente, José reconoció que había límites y, muy importante, no los cruzó y recibió la bendición de Dios allá en la cárcel. Su acción fue justa. Su acción respondió al temor de Dios que había en su corazón. Él reaccionó de una manera especial porque era un hombre que sabía respetar los límites. Pensemos ahora en nosotros. ¿Cómo andamos en relación a los límites fijados en la palabra de Dios para la manera de vivir de los hijos? ¿Qué está pasando
en nuestra vida. Nos irrita vivir bajo esas limitantes. Nos irrita estar bajo esas restricciones que Dios pone para nosotros. Bueno, la verdad es que esas limitaciones están puestas para conservarnos y no exponernos a los riesgos que hay una vez brincadas esas limitaciones. Mientras nos mantengamos en esas líneas, mientras nosotros nos sujetemos a lo que Dios quiere, pues seremos mayordomos muy bendecidos. Seremos mayordomos que reciben de Dios un reconocimiento especial. Tengo unas preguntas que hacerles, mis hermanos. Son preguntas que debemos contestar con toda honestidad. Primera pregunta: ¿conservas tu relación con Dios, pase lo que pase? Otra vez, ¿conservas tu relación con Dios, pase lo que pase? ¿O eres fluctuante? ¿O estás siendo llevado de todo viento? Dios nos hace sentir su protección mientras estamos en prueba. La pregunta es: ¿puedes seguir fiel a Dios cuando las cosas no salen como tú quieres? Cuando las cosas no funcionan como tú esperabas. ¿Puedes seguir sintiendo que Dios está contigo? ¿O eres de los que dicen: Dios me ha dejado, Dios me ha desamparado? ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando yo estaba sufriendo? Quiero que sepas, Dios nos hace sentir su protección aún en medio de las pruebas. No te desesperes. Una pregunta más. ¿Te has dado cuenta de la enorme confianza que Dios te ha tenido para confiarte tantas cosas? ¿Te has dado cuenta de eso? Pues darnos cuenta de ello nos debe hacer más responsables, más diligentes en el cumplimiento de nuestras tareas. Por último, ¿cómo estás respetando los límites que Dios ha puesto para sus hijos? No nos pasemos los límites. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin ir a derecha ni a izquierda. El ejemplo de José como mayordomo es un excelente ejemplo. Recordemos también las palabras del Señor Jesús: da cuenta de tu mayordomía. Un día, mis hermanos, estaremos delante del dueño para dar cuenta. Que ese día sea de gozo y escuchemos las palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios los bendiga.